Gloria y honra al que vive para siempre. Amén. Al que nos mantiene en pie. Al que nos da la fortaleza para seguir caminando con fe, creyendo en que sus promesas se harán realidad en nuestra vida. Amén. Yo lo creo y ese es lo que atesoro en mi corazón. Amén. Porque por mucho tiempo quizás mis ojos miraban lo que había a mi alrededor y le prestaba más atención a una realidad material que podíamos ver y desconocía o no le prestaba mucha atención a lo que Dios hablaba en mi corazón, y consideraba que la palabra que Dios me entregaba era algo por el cual yo no estaba contento y quería que Dios me entregara cosas, pero el Señor no me hablaba ni me decía de lo que yo quería, de lo que yo anhelaba, sino que Dios me hablaba en un plano espiritual del propósito que Él quería hacer en mi vida, y yo no lo entendía y no me interesaba tampoco. Pero en algún momento de mi vida entendí que la manera como yo viviera mi vida iba a depender de una decisión que yo tomara, de una decisión de hacer las cosas a mi manera o sencillamente sujetarme a la voluntad de Dios y dejarme guiar por Él. Y el Señor muchas veces me decía: pelea, lucha, ves porque yo te respaldo, ves porque yo estoy contigo. Pero había mucho temor en mi corazón y no era capaz de enfrentarme a las circunstancias. Y por mucho tiempo las circunstancias me tuvieron en el piso. Una y otra vez me levantaba y volvía a caer por lo mismo. Y el Señor me decía: pelea. Era la palabra que siempre me decía: pelea, guerrea. Amén. Pero yo no entendía realmente y le decía: ¿de qué manera voy a pelear si no tengo fuerzas? Si realmente no sé cómo pelear. Y el Señor me decía: yo estoy contigo, yo soy el que voy delante de ti, yo soy quien te respaldo. Sencillamente ves y haz lo que tienes que hacer, porque la victoria la doy yo. No va a ser en tus fuerzas, no va a ser de la manera tuya. Sujétate a mi voluntad y haz lo que tienes que hacer. Y en los momentos cuando quise retroceder, el Señor dio una palabra en mi vida y me dijo: los que están conmigo, los que van de mi mano, no retroceden, no se atemorizan ante las circunstancias, sino que siempre tienen su mirada puesta hacia adelante, siempre tienen su mirada hacia donde yo los voy a llevar. Por eso no hay motivo ni hay razón para retroceder en medio de las circunstancias, por muy difícil que estén, por muy difícil que parezcan. Cuando crees que no tienes fuerzas, no hay motivo para retroceder, porque Dios te ha dicho que va contigo. El Señor te dijo que va delante de ti, y eso es motivo suficiente para seguir creyendo y para seguir caminando conforme a la palabra que Dios dio a nuestra vida. Amén. Por eso yo alabo y adoro al nombre que es sobre todo nombre. Y antes de entrar, vamos a entrar al tema, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque tú, Señor, nos has mostrado tu fidelidad cada día, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Gracias, mi Señor, porque siempre, Señor, cuando hemos sido probados, cuando hemos sido tentados, Señor, tú nos has enviado tu ayuda. Amén. Tú, Señor, has provisto la salida, Señor, en medio de la dificultad. Señor, porque tú nos has mostrado cada día tu poder, Señor. Porque no ha habido nada que se haya levantado en nuestra contra, que haya prevalecido para aquellos que han creído en ti. Para aquellos, Señor, que hemos confiado, Señor, en que tú eres un Dios poderoso, en que tú eres un Dios de victorias, en que tú eres un Dios, Señor, que vence, Señor, oh Padre, aún, Señor,
aquellos que parecen que son más fuertes que nosotros, porque no hay nadie que se pueda comparar a ti. Señor, en esta noche yo te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a tu pueblo. Señor, me coloco delante de ti y declaro, Señor, que soy una vasija que está siendo moldeada, Señor, por el alfarero que eres tú, Señor. Oh Padre, y que estoy aquí, Señor, en pie porque ha sido tu voluntad. Porque tú, Señor, es quien coloca, Señor, oh Padre, ese deseo, Señor, de servirte en mi corazón. Por eso úsame como tu instrumento, que de mi boca salgan palabras de vida, Señor. Palabras, Señor, oh Padre, que reconforten, Señor. Palabras, Señor, oh Padre, que establezcan, Señor. Palabras, Señor, oh Padre, que edifiquen. Que sea tu Espíritu hablando a cada corazón. Y que este mensaje, Señor, oh Padre, sea recibido en buena tierra, para que dé fruto, Señor, conforme, Señor, a lo que tú has preparado. Gracias, mi Señor, en esta noche yo te doy y te bendigo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel durante mucho tiempo vivió de una forma muy particular. Cuando el Señor entregó la tierra y después que finaliza el libro de Josué, la palabra nos enseña que ellos habían derrotado a muchas naciones. Pero cuando José ya no estaba, aún en la tierra que Dios le había dado a su pueblo, había naciones que todavía estaban en pie, naciones enemigas que todavía estaban en pie. ¿Y qué pasó cuando el pueblo de Israel entró a esas naciones? Dice la palabra que por mucho tiempo ellos anduvieron, de que estaban bien un tiempo, después volvían, caían, clamaban al Señor, el Señor volvía otra vez y los levantaba y los respaldaba, y volvían y hacían lo mismo, y así duraron durante mucho tiempo. Y fue un tiempo en donde el Señor estableció jueces para el pueblo de Israel. Jueces que no son los, de pronto cuando usted escucha de la palabra jueces, de pronto se imagina a esas personas que vemos en televisión, togados, abogados que van a litigar o que van a un estrado. No, los jueces que el Señor levantaba en esa época eran líderes militares, personas que eran combatientes, guerreros, personas que Dios levantaba para que fuesen ellos los líderes en la misión de liberar al pueblo de la opresión de los pueblos enemigos. Amén. Y el pueblo de Israel, dice la palabra, que duró un tiempo de mucha calma. Dice que aproximadamente 40 años, donde el pueblo de Israel estaba todo bien. Pero la palabra también dice que hubo un tiempo en el que el Señor, escúchame bien, dice la palabra que el Señor los entregó a unas naciones paganas para que fueran oprimidos. Amén. Y esas naciones paganas, dice la palabra, que iban al pueblo y arrasaban con todo lo que había en el pueblo de Israel. Arrasaban con sus cultivos, arrasaban con sus ganados, arrasaban con todo lo que encontraban. Dice la palabra que llegaban en gran número y en gran cantidad, y ahí se posicionaban en ese territorio y no se iban hasta que habían acabado con todo. Pero el Señor era el que había permitido que eso pasara. Amén. Y durante ese tiempo el pueblo, después de estar siendo oprimido, clamó al Señor. Y el Señor en ese momento levantó a un varón que muchos conocemos de la palabra, que se llama Gedeón. Amén. Y la historia de Gedeón quizás es muy conocida por muchos de nosotros. Es una historia trillada, por así decirlo. Se ha predicado mucho de Gedeón. Pero en esta noche, y Dios lo puso en mi corazón, vamos a mirar varios aspectos de la personalidad de Gedeón. Amén. Que no era más que un hombre como tú y como yo, pero en el cual Dios vio algo interesante, en el cual Dios
vio algo que ni siquiera él sabía que lo tenía, como nos pasa muchas veces a nosotros. Amén. Amén. El título del mensaje esta noche es Guerreros Escondidos. Guerreros escondidos. Amén. Un guerrero es aquel que va a la batalla a pelear. Amén. Pero vamos a iniciar con algo, y es que Gedeón fue un hombre que inicialmente vivió con mucho temor en su corazón. Amén. Y vamos a leer Jueces, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Si me permiten un momento, que tengo... Ahora sí. Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 10, vamos a leer. Dice la palabra: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a madianitas durante 7 años. Amén. ¿Qué hicieron los hijos de Israel a los ojos de Dios? Hicieron lo malo. Lo malo. Téngalo ahí, grábeselo ahí, guárdelo ahí para que más adelante miremos. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. El pueblo de Israel estaba tan temeroso de ese pueblo que ellos buscaron dónde esconderse para evitar que fuesen oprimidos por este pueblo. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin que comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Amén. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda, y cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien les dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Amén. El pueblo estaba oprimido porque había hecho lo malo a los ojos de Dios. El Señor les había dicho: cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, el único Dios al que deben adorar es a mí. No se pueden acercar o convivir con esas naciones, porque van a terminar adorando a sus dioses, a dioses falsos, a dioses paganos. Pero el pueblo hizo lo contrario, y cuando ellos estaban tan oprimidos, clamaron al Señor, y el Señor les recordó y el Señor les dijo: ojo, que ustedes están así porque fueron desobedientes. Escúchame bien, iglesia. Hay momentos en nuestra vida de creyentes que tenemos que tomar una decisión radical. Una decisión que consiste en obedecer lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. No es estar un día en la iglesia y otro día en el mundo, porque no se trata de estar en término medio. O eres del Señor o sencillamente no eres. O obedeces al Señor o eres desobediente al Señor. Porque te digo una cosa: llegará el momento que el Señor va a permitir que vengan las circunstancias y te opriman, para que te des cuenta que cuando clames Él va a venir a tu ayuda, pero te va a recordar y te va a decir: no tienes derecho moral de reclamarme nada, porque yo te había dicho: sé obediente y sencillamente obedece, adórame y hónrame a mí, que soy el Dios verdadero. Amén. Y eso era lo que el pueblo estaba haciendo.
Amén. Y era algo difícil de entender, quizás para muchos. Por eso el Señor les estaba diciendo, acuérdate que yo los saqué con mano poderosa de Egipto. El Señor estaba diciendo, nadie más pudo hacer eso sino yo, que soy el Dios de poder. Amén. Entonces, ¿por qué te desviaste del camino? Amén. Y ahí empezó la historia de Gedeón, un hombre que hacía parte de ese pueblo, pero que Dios tenía un plan y un propósito con su vida. Amén. Amén. Gedeón significa el que rompe, guerrero poderoso. Repita conmigo, guerrero poderoso. Amén. Jueces, ahí mismo, continuamos en el versículo 11. Dice, versículo 11 en adelante del capítulo 6. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Dónde estaba Gedeón? En el lagar. ¿Qué hacían en los lagares en esa época? ¿Para qué eran los lagares? Era para pisar las uvas. Amén. El trigo lo llevaban a la era, que era una parte externa, donde lo ponían al sol, lo secaban y ella le hacían un proceso de trillado. Pero él estaba trillando, estaba